En este vídeo introduciremos la función de Dirichlet y demostraremos una importante propiedad de esta función. Esta propiedad dice que f no es continua en ningún punto de su dominio. La función de Dirichlet es una función real de variable real definida en todo R, tal que, aplicada sobre un número real, nos da 1 si x es un número racional y 0 si x es un número irracional. Por tanto, esta función aplicada sobre un número nos dice si es racional, en cuyo caso se obtiene como resultado 1, o si este número es irracional, en cuyo caso se obtiene 0. Por tanto, esta función nos dice si un número es racional o no, por lo tanto coincide con la función característica de los números racionales. Lo dicho, se cumple que para todo A del dominio, en este caso R, f no es continua en A. Esto es una importante propiedad porque nos dice, o nos da un ejemplo de una función que no es continua en ningún valor del dominio. Para ello, para demostrar esto, vamos a recordar en primer lugar la definición de función continua en un punto. Supongamos que g es una función real de variable real definida en un A subconjunto de R y A es un valor del dominio. Entonces, g es continua en A si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si x es un valor del dominio de g y la distancia de x a A es menor que delta, entonces la distancia de la imagen de x a f de A es menor que epsilon. Esta es la definición de una función continua en un punto. Luego, que una función no sea continua en un punto es negar todo esto que tenemos aquí. O sea, g no es continua en A si existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0 existe un x perteneciente a A cuya distancia a A es menor que delta, pero el valor absoluto de f de x menos f de A no es menor que el epsilon, o sea, es mayor o igual que epsilon. Y esto es lo que vamos a demostrar para todo A perteneciente a R, o sea, para todo A del dominio de la función de Dirichlet. ¿Existe un epsilon? Bueno, en primer lugar, si A pertenece a R tenemos dos casos. Un primer caso es que A sea un número racional. Entonces, si ese A es un número racional, por definición de la función de Dirichlet, se tiene que f de A sería igual a 1. Entonces, observemos que las dos posibilidades para imágenes por f es o son 1 y 0. Luego, el epsilon que vamos a coger va a ser más pequeño que la distancia de 0 a 1. Porque por propiedades que tienen los números racionales o los números irracionales que veremos, pues cojamos un intervalo abierto, siempre vamos a tener números racionales y números irracionales. De hecho, tendremos infinitos de cada uno de estos tipos. Entonces, sea epsilon igual a un valor entre 0 y 1, ya el que quieras, 0,5. Entonces, ¿qué ocurre para epsilon igual a 0,5? Dado epsilon igual a 0,5, si delta es mayor que 0,
Si consideramos el intervalo a menos delta a más delta, esto no es más que considerar el a aquí, considerar delta por aquí y considerar delta por aquí. Esto sería a menos delta y esto sería a más delta. Entonces sería considerar este intervalo. Cuando se tiene un intervalo abierto, siempre por propiedades de los números reales, existe un z perteneciente a ese intervalo abierto. Vamos a ponerlo si quieres así. Existe un z perteneciente a ese intervalo abierto tal que z es un número irracional. ¿Y entonces qué ocurre? Que si calculamos esto de aquí, el valor absoluto de f de z menos f de a sería el valor absoluto. Como z no pertenece a q, la imagen de z sería 0. Menos, hemos dicho que f de a es igual a 1. Valor absoluto de 0 menos 1, valor absoluto de menos 1, que es 1. ¿Y 1 es menor que el epsilon? ¿Es menor que 0,5? No. Por lo tanto, hemos encontrado un epsilon de forma que para todo delta mayor que 0 encontramos un valor aquí. Observemos que z pertenezca al intervalo a menos delta a más delta significa que z está aquí dentro. Esto es equivalente a que el módulo de, o el valor absoluto de z menos a es menor que delta. Tal que hemos encontrado ese z de forma que este valor absoluto no es menor que epsilon. Luego, esa función nos continúa en a. F nos continúa en a para todo a número racional. Luego ya hemos demostrado que nuestra función f nos continúa en los números racionales. ¿Y en los números irracionales? Pues la forma de razonar es la misma. Si a no pertenece a q, ahora tenemos que f de a sería igual a 0. Volvemos a coger el epsilon, el que tú quieras, que sea más pequeño que 1. Y entonces, para todo delta mayor que 0, ahora consideraremos de nuevo el intervalo a menos delta, a más delta, y como ahora partimos de a que no pertenece a q, de nuevo se tiene que para cualquier intervalo abierto que cojas de números reales, siempre va a contener un número racional. Existe z pertenece a este intervalo tal que z pertenece a q. Eso lo que significa es que los números racionales son densos en los números reales, igual que los números irracionales. Y esto entonces implica que el valor absoluto de f de z menos f de a, en este caso, sería igual f de z, como z pertenece a q, f de z es igual a 1, menos f de a, que vale 0, porque a es un número irracional. Esto sería 1, que no es menor que 0,5. Luego, esto no se cumple que sea menor que el epsilon, y por lo tanto se tiene que, dado un número irracional, f nos continúa en ese número irracional. Por lo tanto, f nos continúa en los números racionales y en los números irracionales, y esto lo que significa es que f
no es continua para cualquier punto del dominio, que es lo que queríamos demostrar.